Hoy vamos a hablar de los principales cuasicontratos. De acuerdo al artículo 2185 del Código Civil, hay tres principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. ¿Qué es la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos? La agencia oficiosa, también conocida como gestión de negocios ajenos, es un cuasicontrato por medio del cual una persona sin mandato administra los negocios de otra, pero asume las obligaciones tanto como para el interesado como en ciertos casos también para con terceros. Esto lo pueden encontrar en el artículo 2186. ¿Cuáles son los elementos de esto de aquí? La administración sin mandato, las obligaciones del agente, la continuidad en la gestión de las obligaciones del interesado. Vamos a hablar entonces qué es la administración sin mandato. Esto indica que el gestor actúa sin haber recibido un mandato formal por parte del dueño del negocio y que implique que el gestor asume la responsabilidad de administrar el negocio ajeno por iniciativa propia, sin haber recibido instrucciones explícitas para hacerlo, como en el artículo 2186 lo explica claramente. ¿Y cuáles son las obligaciones del agente? El agente oficioso debe emplear los cuidados de un buen padre de familia, es decir, debe actuar con diligencia y cuidado en la gestión de negocio y de un negocio ajeno. La responsabilidad del agente puede variar según las circunstancias que le llevaron a asumir esta gestión, pudiendo ser mayor o menor según la urgencia o la necesidad de la intervención. Lo podemos encontrar en el artículo 2187. ¿Y qué es la continuidad en la gestión? El agente debe encargarse de todas las dependencias del negocio y de continuar en la gestión hasta que el interesado pueda asumirla o pueda encargarla a otra persona. Esto garantiza que el negocio no quede desatendido durante la ausencia del interesado. ¿Cuáles son entonces las obligaciones del interesado? El interesado debe cumplir con las obligaciones que el gestor ha contraído y reembolsarle las expensas, en este caso las expensas útiles o necesarias. Esto incluye los gastos que el gestor haya tenido que realizar en beneficio del interesado durante la gestión del negocio. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Imagina que una persona, Juan, está de vacaciones en el extranjero y su casa sufre daños debido a una tormenta. Su vecino, Pedro, al ver la situación, decide tomar por iniciativa propia de reparar el techo para evitar mayores daños. Pedro lo hace sin haber recibido instrucciones ni el mandato de Juan, porque se le hubiera inundado a Juan peor la casa en caso de volver a llover. Al regresar Juan, que está agradecido por la acción de Pedro, y según la agencia oficiosa, Pedro tiene que tener el reembolso de lo que ha gastado y Juan tiene la obligación de reembolsarle a Pedro los gastos necesarios que hayan incurrido por su reparación, siempre y cuando Pedro haya actuado con la diligencia de un buen padre de familia, es decir, que Pedro, en este caso, lo haya hecho de forma consciente. Vamos a hablar entonces del pago de lo no debido. ¿Qué es el pago de lo no debido? Es un cuasicontrato que ocurre cuando una persona le paga a otra lo que no le debía, pudiendo reclamar la restitución de lo pagado. ¿Ya? ¿Qué significa y cuáles son sus elementos? El error en el pago, la restitución de buena o de mala fe. ¿Qué significa el error en el pago? Existe un pago hecho por error, ¿verdad? Donde el pagador no tenía la obligación de realizar dicho pago. Esto puede ocurrir por diversas razones, como un malentendido, un error en la facturación o un error administrativo. ¿Ya? Pero, ¿qué hacemos en este caso? La restitución. ¿Qué es la restitución? El que recibió el pago debe devolver lo recibido y si no es posible restituir la especie, debe devolver el valor. Esto asegura que la parte que pagó indebidamente pueda recuperar lo que no debió haber pagado. Y de ahí, por último, tenemos de buena o de mala fe. Si el que recibió el pago actuó de buena fe, solo está obligado a restituir lo recibido.
Si actuó de mala fe, está obligado a restituir y a indemnizar por perjuicios. La buena fe, que implica que el receptor del pago no sabía que no le correspondía, mientras que la mala fe implica con conocimiento del error y aprovechamiento de lo indebido de la situación. Vamos a dar un ejemplo. María recibe una factura de la compañía de servicios públicos por un importe que ya ha pagado el mes anterior. Sin darse cuenta del error, María paga nuevamente la factura. Al percatarse del error, María tiene derecho a reclamar a la compañía de servicios públicos la devolución, en este caso a CENEL, la devolución de ese importe pagado por error. Si la compañía recibió el pago de buena fe, debe devolver lo recibido y seguramente le harán a María una nota de crédito por el valor pagado para su próxima factura. Pero si demuestra que la compañía actuó de mala fe y que no le quisieron devolver, además de devolver el importe, debería indemnizar a María por el daño o perjuicio pagado, ¿verdad? Y causado. Y vamos a hablar también de la comunidad. ¿Cuál es el concepto de la comunidad? Es un cuasicontrato que se configura cuando una cosa universal o singular es poseída en común o por dos o más personas sin que exista entre ellas una sociedad o una convención relativa a la cosa. Lo data el artículo 2204. ¿Y cuáles son sus elementos? La cosa común, derechos y obligaciones, división de frutos de responsabilidad compartida. ¿Qué es la cosa común? La cosa común es la existencia de una cosa que está poseída en común por varias personas. Esto puede incluir bienes inmuebles, bienes muebles o cualquier otro tipo de propiedad que sea compartida entre varias personas. Lo dice el artículo 2204 del Código Civil. ¿Qué son los derechos y obligaciones? Cada comunero tiene derechos sobre la cosa común similares a los de los socios en una sociedad. Esto incluye, como por ejemplo, el derecho a usar y a usufructuar y de disfrutar del bien común, pero así también la obligación de contribuir en los gastos y deudas relacionados con la cosa común, proporcionalmente a su cuota, es decir, al espacio que le tocó. La división de frutos. Los frutos de la cosa común deben dividirse entre los comuneros, según sus cuotas. Esto se refiere que tanto a los beneficios económicos como a los productos generados por la cosa común, en el artículo 2210 expresa claramente. ¿Qué es la responsabilidad compartida? La responsabilidad compartida nos dice que los comuneros responden por los daños causados a la cosa común y deben contribuir tanto en obras, en reparaciones necesarias, y eso asegura que todos los comuneros participen en mantenimiento y en la conservación del bien común. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, 3 hermanos heredan una finca de sus padres. La finca es invisible y todos los hermanos tienen derechos, indivisible, y todos los hermanos tienen derechos y obligaciones sobre esta misma finca, ¿verdad? Cada uno tiene un derecho a una parte proporcional de los frutos que genera esa finca, como también de los ingresos por alquiler, por las cosechas y por lo que produzca la finca. También están obligados a contribuir proporcionalmente a los gastos necesarios para su mantenimiento de la finca o también para las reparaciones y las mejoras. Si uno de los 2 hermanos decidiese vender su parte y ofrecerla, por ejemplo, primero a otros comuneros, antes de venderla a una tercera persona, salvo a que todos los comuneros decidan poner fin a la comunidad, mediante la división de la propiedad y la venta en conjunta deberán ponerse de acuerdo. Esto nos indica pues que en este caso siempre van a tener que asumir los gastos de la que genere la cosa común. Por eso, por ejemplo, en las comunidades, en estos bienes, cuando son entregados estos terrenos al Estado, cada uno tiene que responder por parte del Estado a los comuneros. Cada uno tiene que responder por su parte proporcional y los gastos que generen, como por ejemplo en el pago de impuestos,
en el pago de alícuotas por el mantenimiento, si hay mañana un parque que quede cerca de la comunidad, pues todos tendrán que aportar porque es un bien común. Así es que con esto pues hemos explicado lo que es cuasicontratos.